¿Alguna vez les ha pasado que una película aparentemente hecha para niños termina golpeándolos emocionalmente mucho más fuerte que muchas películas serias para adultos? Porque honestamente, eso fue exactamente lo que me ocurrió cuando vi Toy Story 4 por primera vez. Y sí, lo digo sin ningún tipo de vergüenza. Entré pensando que iba a haber otra aventura divertida de Woody, Buzz y compañía, pero salí cuestionándome cosas sobre los cambios en la vida, las despedidas y hasta la idea de encontrar un nuevo propósito cuando crees que ya cumpliste tu misión. Y antes de empezar, necesito decir algo que seguramente muchos pensaron cuando se anunció esta película. Después de Toy Story 3, ¿realmente hacía falta una cuarta parte? Porque seamos sinceros, el final de la tercera película parecía perfecto. Andy entregando sus juguetes, Woody encontrando un nuevo hogar con Bonnie, todos despidiéndose de una etapa importante de sus vidas. Parecía imposible mejorar ese cierre. Yo fui uno de esos que pensaron, Pixar está arriesgándose demasiado. Pero mientras avanzaba la película, me di cuenta de que Toy Story 4 ni siquiera intenta competir con el final de Toy Story 3. Lo que hace es algo completamente distinto. En lugar de hablarnos sobre crecer, nos habla sobre qué ocurre después de que una etapa termina. Y créanme, esa diferencia cambia completamente la experiencia. La película arranca llevándonos varios años al pasado, y desde el primer momento ya vemos algo que siempre ha caracterizado a Woody, su necesidad casi obsesiva de ayudar a los demás. Mientras una tormenta golpea la casa, los juguetes trabajan juntos para rescatar a uno de sus amigos. Es una secuencia emocionante, divertida, y llena de esa energía clásica que hizo famosa a la saga. Pero lo verdaderamente importante no es el rescate. Lo importante es lo que ocurre después. Porque de repente vemos cómo Bo Peep está a punto de abandonar la casa. Y aquí quiero detenerme un momento porque esta escena me parece increíblemente poderosa. No hay explosiones, no hay villanos, no hay persecuciones. Solamente existe una despedida. Y muchas veces las despedidas más difíciles son exactamente así, silenciosas, inesperadas, sin música dramática, sin tiempo para prepararse. Woody intenta comprender lo que está pasando mientras ve que alguien que ha sido importante para él está desapareciendo de su vida. Y creo que cualquiera que haya perdido contacto con una amistad importante, una relación o incluso una etapa de su vida, puede entender perfectamente esa sensación. Lo interesante es que Bo Peep plantea algo que será fundamental para toda la película. Ella le ofrece a Woody otra posibilidad, otro camino, otra vida, una alternativa diferente a todo lo que él conoce. Pero Woody decide quedarse. Y aquí ya podemos empezar a entender el conflicto principal del personaje. Porque Woody siempre ha definido su existencia a través de alguien más. Primero Andy, después Bonnie. Su identidad siempre ha estado ligada a ser el juguete favorito de un niño. Y aunque eso parece algo noble, también puede convertirse en una especie de prisión emocional. Mientras veía esta parte, no podía evitar pensar en cuántas personas hacen exactamente lo mismo en la vida real. Personas que basan toda su felicidad en un trabajo, una relación o una responsabilidad específica. Y cuando esa situación cambia, sienten que ya no saben quiénes son. Eso es exactamente lo que le ocurre a Woody. Luego damos un salto al presente, y vemos algo que sinceramente me rompió un poco el corazón. Bonnie ya no juega tanto con Woody. Puede parecer una tontería porque estamos hablando de juguetes, pero Pixar tiene una habilidad casi sobrenatural para convertir situaciones simples en emociones universales. Woody pasa mucho tiempo guardado, esperando, observando, confiando en que llegará nuevamente su turno. Y aunque intenta mantenerse positivo, es evidente que algo dentro de él está cambiando. Lo más triste es que Woody no está siendo rechazado por mal comportamiento. No hizo nada malo, no cometió errores. Simplemente las preferencias de Bonnie han cambiado. Y esa es una de las lecciones más duras de la vida. A veces las cosas cambian sin que exista un culpable. No siempre hay un villano, no siempre hay una razón dramática. Simplemente las personas crecen, las circunstancias evolucionan, los intereses cambian, y debemos aprender a convivir con eso.
Cuando Bonnie se prepara para asistir a la escuela, la película introduce uno de los momentos más importantes de toda la historia. Bonnie está nerviosa, tiene miedo, no conoce a nadie, y honestamente, creo que todos podemos identificarnos con esa sensación. Ya sea el primer día de escuela, un nuevo trabajo, una mudanza o cualquier situación desconocida, ese miedo existe, y aquí aparece nuevamente la esencia de Woody. Aunque ya no sea el favorito, aunque ya no reciba tanta atención, aunque se sienta desplazado, sigue preocupándose por Bonnie, y eso me parece admirable, porque muchas personas ayudan a otros mientras reciben algo a cambio, pero seguir ayudando cuando ya no eres el centro de atención es muchísimo más difícil. Woody decide acompañarla en secreto. Y aquí quiero hacer una pausa porque este detalle resume perfectamente quién es él. No está pensando en sí mismo, no está intentando recuperar popularidad, no está buscando reconocimiento, simplemente quiere asegurarse de que Bonnie esté bien. Y mientras ella se encuentra sola, asustada y tratando de adaptarse, ocurre algo que cambia completamente el rumbo de la película: la creación de Forky. Ahora, seamos honestos. La primera vez que vi a Forky en los avances, pensé que era una idea ridícula. Un tenedor de plástico con ojos pegados. ¿En serio? ¿Ese iba a ser el personaje nuevo? Pero una vez que aparece dentro de la historia, todo empieza a tener sentido. Porque Forky representa algo mucho más profundo de lo que parece. Bonnie toma materiales simples, aparentemente inútiles, y crea algo especial. Y eso ya tiene un mensaje bastante bonito. A veces las cosas más valiosas nacen de lugares donde nadie esperaba encontrarlas. Pero el verdadero genio del personaje llega cuando descubrimos que Forky no entiende quién es. Y sinceramente, esta es una de las ideas más inteligentes que Pixar ha tenido en años. Forky cree que es basura, porque técnicamente lo era. Fue creado con objetos destinados a ser desechados. Así que desde su perspectiva, pertenecer a un niño no tiene sentido. Su lugar está en la basura. Y por extraño que parezca, creo que muchísima gente puede sentirse identificada con eso. No porque se consideren basura, obviamente, sino porque alguna vez se han sentido fuera de lugar, como si estuvieran ocupando un espacio que no les corresponde, como si todos los demás supieran exactamente quiénes son, mientras ellos siguen intentando descubrirlo. Forky pasa gran parte de la película preguntándose cuál es su propósito. Y aunque el tono sea cómico, la pregunta es increíblemente humana. ¿Cuál es mi función? ¿Por qué estoy aquí? ¿Qué se supone que debo hacer? Son preguntas que muchas personas se hacen durante años. Y aquí es donde Woody vuelve a entrar en escena. Porque mientras Forky intenta escapar constantemente, Woody se convierte en una especie de mentor accidental. Y me encanta cómo la película construye esta relación, porque ambos personajes están atravesando crisis existenciales completamente opuestas. Forky no sabe cuál es su propósito. Woody cree que ya perdió el suyo. Forky está intentando descubrir quién es. Woody está intentando descubrir quién puede ser ahora. Y esa dinámica funciona increíblemente bien. Además, quiero destacar algo que pocas veces se menciona. La animación de esta película es absolutamente impresionante. Sé que a veces hablamos tanto de la historia que olvidamos el aspecto técnico, pero cada reflejo, cada textura, cada movimiento de luz parece real. Hay momentos en los que los escenarios parecen fotografías, y si uno compara esta película con la primera Toy Story, el salto tecnológico es simplemente absurdo. Es casi difícil creer que pertenezcan a la misma saga. Pero lo mejor es que Pixar nunca utiliza la tecnología solo para presumir, la utiliza para mejorar la emoción, para hacer que los personajes parezcan más vivos, para que conectemos todavía más con ellos. Y justamente cuando parece que todo empieza a estabilizarse, llega el viaje familiar, la clásica aventura en carretera. Y aquí, la película comienza a acelerar lentamente hacia los conflictos que definirán el resto de la historia. Forky sigue intentando escapar. Woody sigue intentando protegerlo. Bonnie sigue dependiendo emocionalmente de él. Y aunque parezca una misión sencilla, en realidad se está convirtiendo en una carga enorme para Woody. Porque mientras intenta salvar a Forky,
también está intentando salvar una parte de sí mismo, una parte que teme quedarse sin propósito, una parte que no quiere aceptar que las cosas han cambiado. Y justamente por eso, esta primera sección de la película funciona tan bien, porque no se trata únicamente de rescatar un juguete, se trata de alguien que está luchando desesperadamente por aferrarse a la identidad que ha tenido durante toda su vida. Y créanme, cuando uno entiende eso, Toy Story 4 deja de ser una simple película sobre juguetes. Se convierte en una historia sobre reinventarse cuando todo aquello que definía quién eras comienza a desaparecer. Y apenas estamos empezando, porque lo mejor, lo más emotivo y lo más inesperado de esta aventura todavía está por llegar. Bueno, después de todo lo que vimos al principio de la película, aquí es donde Toy Story 4 empieza a demostrar que no está jugando sobre seguro. Porque hasta este punto podríamos pensar que estamos viendo otra aventura clásica de la saga. Un juguete se pierde, Woody sale a buscarlo, y eventualmente todos regresan a casa. Suena familiar, ¿verdad? Pero lo interesante es que Pixar utiliza esa estructura conocida para contar algo completamente diferente. Y aquí es donde entra una escena que, sinceramente, la primera vez que la vi me pareció divertida, la segunda vez me pareció triste, y la tercera vez entendí que era mucho más profunda de lo que parecía. Forky finalmente consigue escapar. Después de pasar gran parte del viaje intentando lanzarse a cualquier bote de basura que encuentra en el camino, aprovecha una oportunidad y salta fuera del vehículo. Y sí, visto desde fuera parece una locura absoluta. Imagínense ser un juguete y pasar cada segundo de su existencia intentando convertirse nuevamente en basura. Pero precisamente ahí está la genialidad del personaje. Forky no está escapando porque sea rebelde, no está escapando porque odia a Bonnie, no está escapando porque sea malo, está escapando porque genuinamente cree que no pertenece a ese lugar. Y honestamente, creo que esa sensación es mucho más común de lo que admitimos. ¿Cuántas veces alguien ha conseguido algo bueno en su vida y aún así siente que no merece estar ahí? Un trabajo, una relación, una oportunidad, un sueño cumplido. Y aún así existe esa vocecita interna diciendo, no perteneces aquí. Forky representa exactamente eso. Por eso cada vez que corre hacia la basura no lo hace con tristeza, lo hace con alivio, porque para él, volver allí significa regresar al único lugar que tiene sentido. Y mientras él intenta escapar de su nuevo propósito, Woody corre detrás de él desesperadamente. Ahora bien, aquí quiero hablar un poco sobre Woody, porque esta parte de la película me hizo verlo desde una perspectiva completamente distinta. Durante años lo hemos conocido como el líder, el héroe, el juguete responsable, el que siempre tiene un plan. Pero en Toy Story 4 vemos una versión mucho más vulnerable, porque si somos sinceros, Woody no está persiguiendo a Forky únicamente por Bonnie. Claro que quiere ayudarla, claro que quiere protegerla, pero también está intentando convencerse a sí mismo de que todavía es útil, que todavía importa, que todavía tiene una función. Y creo que eso hace que el personaje sea mucho más humano que nunca. Hay una diferencia enorme entre ayudar porque quieres ayudar y ayudar porque tienes miedo de sentirte innecesario. Y Woody está atrapado entre ambas cosas. Mientras los vemos caminar por la carretera, la película baja completamente el ritmo. Y me encanta cuando Pixar hace esto, porque muchas películas modernas tienen miedo del silencio, tienen miedo de detenerse. Todo debe explotar, todo debe moverse, todo debe ser rápido. Pero aquí simplemente vemos a dos personajes caminando y hablando, y aún así resulta fascinante. Forky empieza a hacer preguntas, preguntas simples, preguntas absurdas, preguntas que parecen infantiles, pero detrás de ellas se esconden cuestiones enormes. ¿Qué significa ser un juguete? ¿Qué significa tener un dueño? ¿Por qué alguien puede llegar a importarte tanto? ¿Por qué debes preocuparte por alguien más? Y mientras intenta responder, Woody termina hablando de sí mismo mucho más de lo que esperaba. Empieza a recordar a Andy, empieza a recordar todo lo que vivieron juntos. Y aquí tengo que admitir algo. Cada vez que la saga menciona a Andy, siento un golpe de nostalgia, porque no estamos hablando solamente del niño de la película,
Estamos hablando también de nosotros, de quienes crecimos viendo estas historias. Andy representa una etapa de nuestras vidas, representa tardes despreocupadas, representa imaginación, representa infancia. Y cuando Woody habla de él, no parece estar hablando solamente de un antiguo dueño, parece estar hablando de alguien que cambió completamente su existencia. Eso hace que el personaje resulte todavía más trágico, porque Woody ya tuvo su gran historia, ya vivió sus mejores momentos, ya cumplió su misión, y sin embargo sigue adelante, intentando encontrar una razón para continuar. Mientras avanzan por la carretera, ocurre algo que me parece brillante desde el punto de vista narrativo. Forky empieza a entender el valor que tiene para Bonnie, no porque alguien se lo explique, no porque le den un discurso, sino porque Woody le cuenta experiencias reales. Le cuenta lo que significa acompañar a un niño durante años, lo que significa estar presente cuando tienen miedo, cuando están felices, cuando necesitan apoyo. Y aquí hay una idea que me encanta, porque Toy Story siempre ha sido una saga sobre juguetes, pero en realidad nunca ha tratado sobre juguetes, ha tratado sobre las personas. Los juguetes son simplemente una metáfora, una forma de hablar sobre amistad, sobre lealtad, sobre crecimiento, sobre amor, sobre despedidas. Y cuanto más habla Woody, más evidente resulta. Sin embargo, justo cuando parece que las cosas empiezan a encaminarse, aparece uno de los elementos más importantes de toda la película, el anticuario. Y aquí fue cuando realmente me di cuenta de que la historia estaba tomando una dirección inesperada. Porque mientras Woody intenta regresar al campamento, ve algo familiar, una lámpara. Una lámpara que inmediatamente le recuerda a alguien, Bo Peep. Ahora, quiero ser completamente sincero. Cuando vi los trailers antes del estreno, pensé que el regreso de Bo Peep era simplemente fanservice. Pensé que Pixar estaba trayendo de vuelta a un personaje querido para despertar nostalgia, pero estaba completamente equivocado, porque Bo Peep termina siendo mucho más importante de lo que imaginaba. Cuando Woody ve esa lámpara, ocurre algo interesante. Por primera vez en mucho tiempo, parece olvidarse de todo lo demás, incluso de Forky, incluso de Bonnie, incluso de la misión, porque de repente aparece algo que pertenece a una vida anterior. Y creo que todos hemos vivido algo parecido. Escuchar una canción vieja, ver una fotografía, encontrar un objeto olvidado, y de repente sentir que regresamos varios años atrás. Eso es exactamente lo que le sucede a Woody, y sin pensarlo demasiado, decide entrar al anticuario. Ahora bien, si hay algo que esta película hace especialmente bien, es crear atmósfera. Porque desde el momento en que entran en la tienda, todo se siente extraño, inquietante, casi como una película de misterio. Y honestamente, nunca pensé que diría eso sobre Toy Story. Pero hay momentos en este lugar que parecen sacados de una historia de terror para juguetes. Los pasillos oscuros, los juguetes antiguos, el silencio, la sensación constante de que algo no está bien. Y poco a poco empezamos a entender que efectivamente algo no está bien. Porque dentro de esa tienda vive alguien que cambiará por completo el rumbo de la historia. Gabi. Y vaya personaje. La primera vez que aparece, parece la clásica villana de Pixar. Habla de manera amable, sonríe demasiado, actúa con cortesía. Y precisamente por eso resulta sospechosa. Todos sabemos que cuando alguien en una película parece demasiado amable, probablemente algo está escondiendo. Y efectivamente es así. Pero lo interesante es que Toy Story 4 nunca presenta a Gabi como un villano tradicional. No tiene planes para dominar el mundo, no quiere destruir a nadie, no busca venganza. Lo único que quiere es algo que nunca pudo tener, el amor de un niño. Y cuanto más conocemos su historia, más complicada se vuelve nuestra opinión sobre ella. Porque sí, toma decisiones cuestionables, sí, hace cosas incorrectas, pero también entendemos perfectamente su dolor. Y eso es algo que Pixar hace increíblemente bien. Crear personajes que no son completamente buenos ni completamente malos. Personajes que se sienten reales. Mientras tanto, Woody empieza a darse cuenta de que ha caído en una trampa. Y aquí la tensión aumenta muchísimo, porque por primera vez en bastante tiempo, Woody no tiene el control de la situación. Está atrapado, está superado.
y además tiene la responsabilidad de proteger a Forky, todo al mismo tiempo. Pero lo que más me llamó la atención durante esta parte fue cómo la película empieza a sembrar una pregunta que se volverá cada vez más importante. ¿Qué pasa cuando un juguete no tiene dueño? Parece una pregunta sencilla, pero para Woody es prácticamente una crisis existencial, porque toda su identidad gira alrededor de pertenecer a alguien. Sin un niño, ¿quién es él? ¿Qué significa su vida? ¿Qué propósito tendría? Y curiosamente, la respuesta empieza a aparecer justamente a través de Bo Peep. Aunque todavía no se han reencontrado oficialmente, la película ya está preparando el terreno para ese momento. Porque mientras Woody sigue aferrándose a la idea tradicional de lo que significa ser un juguete, Bo Peep ha construido una vida completamente diferente. Una vida sin dueño, una vida sin reglas, una vida basada en la libertad. Y aunque todavía no lo sabe, Woody está a punto de descubrir una realidad que cambiará todo lo que cree saber sobre sí mismo. Y créanme cuando les digo que ese reencuentro termina siendo mucho más importante de lo que cualquiera esperaba. Porque no se trata simplemente de volver a ver a un personaje antiguo, se trata de enfrentar una versión alternativa de la vida, una versión que Woody nunca se permitió imaginar. Y cuando finalmente ambos vuelvan a encontrarse, la película dejará de tratar sobre encontrar a Forky, para empezar a tratar sobre encontrar algo mucho más difícil, encontrarse a uno mismo. Y aquí es donde, para mí, Toy Story 4 deja de ser simplemente una película entretenida y empieza a convertirse en algo mucho más interesante. Porque hasta este punto hemos visto a Woody persiguiendo a Forky, enfrentándose a sus propias inseguridades y entrando en un lugar que claramente le está trayendo problemas. Pero ahora llega el momento que toda la película estuvo preparando desde el inicio, el reencuentro con Bo Peep. Y déjenme decirles algo. Yo esperaba que este momento fuera emotivo, esperaba nostalgia, esperaba algunas referencias al pasado. Lo que no esperaba era que Pixar utilizara este reencuentro para cambiar completamente la dirección emocional de la historia. Porque cuando Woody finalmente vuelve a ver a Bo, no encuentra al mismo personaje que recordaba. Y eso tiene muchísimo sentido. Han pasado años, muchísimas cosas han cambiado, la vida siguió avanzando, y honestamente, creo que una de las cosas más realistas que hace esta película es precisamente esa. No intenta convencernos de que el tiempo se detuvo, no intenta mostrarnos a una Bo Peep congelada en el pasado, esperando el regreso de Woody. No, ella siguió viviendo, siguió creciendo, siguió evolucionando, y cuando aparece en pantalla, queda clarísimo desde el primer segundo. La antigua Bo Peep era un personaje bastante secundario en la saga. Tenía momentos importantes, sí, pero normalmente estaba ligada a la habitación de Andy y a su relación con Woody. Aquí es completamente diferente. Ahora es una aventurera, una sobreviviente, alguien que aprendió a vivir sin depender de un dueño. Y sinceramente, me encanta cómo Pixar manejó esta transformación. Porque no se siente forzada, no parece un cambio hecho únicamente para sorprender. Se siente como la evolución natural de alguien que pasó años enfrentándose sola al mundo. Y la reacción de Woody es exactamente la que tendría cualquiera. Está feliz, sorprendido, confundido y un poco abrumado, porque de repente está viendo a alguien que conocía muy bien, pero que ya no es exactamente la misma persona. Y aquí quiero detenerme un segundo porque esta situación me recordó algo muy real. ¿Nunca les ha pasado reencontrarse con alguien después de muchos años? Quizás un amigo de la escuela, un antiguo compañero de trabajo, alguien que fue importante en su vida. Uno suele esperar encontrar a la misma persona, pero eso casi nunca ocurre. Todos cambiamos, todos acumulamos experiencias, todos nos convertimos en versiones distintas de nosotros mismos. Y eso es exactamente lo que ocurre aquí. Lo interesante es que Bo no tarda demasiado en mostrarle a Woody cómo funciona su nueva vida. Y aquí la película introduce una idea que me parece fascinante. La idea del juguete perdido, o mejor dicho, la idea de que estar perdido no necesariamente es algo malo. Porque para Woody, perder a un dueño siempre ha sido una tragedia. Desde la primera película hemos visto cómo los juguetes temen ser olvidados, temen ser abandonados,
temen quedarse solos. Pero Bo presenta una perspectiva completamente diferente. Ella no se considera perdida, se considera libre. Y esa diferencia cambia absolutamente todo. Mientras la observamos moverse por el parque, interactuar con otros juguetes y encontrar formas creativas de sobrevivir, resulta evidente que ha construido una vida propia. Una vida que no gira alrededor de un niño, y eso desconcierta profundamente a Woody, porque desafía todo lo que él cree, todo. Imaginen descubrir que una regla que consideraban absoluta durante toda su vida, quizá nunca fue realmente una regla. Eso es exactamente lo que está ocurriendo. Woody siempre pensó que el único propósito posible para un juguete era pertenecer a alguien. Bo demuestra que existen otras posibilidades, y honestamente, creo que este es uno de los temas más interesantes de toda la película. Porque en el fondo, no estamos hablando de juguetes, estamos hablando de personas. De cómo muchas veces construimos nuestra identidad alrededor de una sola cosa. Nuestro trabajo, nuestra relación, nuestra carrera, nuestra rutina. Y cuando alguien nos muestra una alternativa, ni siquiera sabemos cómo reaccionar, porque esa alternativa amenaza todo aquello que creemos saber. Mientras tanto, la película también nos muestra qué está ocurriendo con Buzz. Y aquí tengo que admitir algo. La trama de Buzz en Toy Story 4 es probablemente una de las más extrañas de toda la saga, pero también una de las más divertidas, porque Buzz está intentando descubrir cuál es su voz interior. Y la forma en que interpreta este concepto es absolutamente genial. En lugar de entenderlo como intuición o conciencia, empieza a pensar que las frases grabadas en sus botones son literalmente su voz interior. Y sí, es tan absurdo como suena. Pero funciona. Funciona porque Buzz siempre ha tenido esa mezcla perfecta entre valentía y torpeza. Y honestamente, algunas de las escenas más graciosas de la película surgen precisamente de ahí. Cada vez que presiona un botón esperando recibir una respuesta filosófica, no puedo evitar reírme. Pero al mismo tiempo, hay algo curioso detrás de ese chiste, porque Buzz también está buscando orientación, también está intentando entender qué debe hacer. Simplemente lo expresa de una forma mucho más cómica que Woody. Mientras tanto, Woody y Bo continúan hablando. Y aquí ocurre algo que me parece muy importante. Por primera vez en mucho tiempo, Woody parece relajado, realmente relajado. No está organizando rescates, no está liderando grupos, no está resolviendo crisis, simplemente está conversando con alguien que lo entiende. Y creo que eso tiene un valor enorme, porque durante gran parte de la saga, Woody siempre ha sido quien carga con las responsabilidades, el que protege, el que guía, el que toma decisiones. Aquí puede bajar la guardia por un momento, y se nota. Sin embargo, esa tranquilidad dura poco, porque Forky sigue atrapado, la misión sigue pendiente, y Woody no puede ignorarlo. Lo que me gusta es que Bo podría haberse negado a ayudar. Tendría razones para hacerlo. Después de todo, ella ya escapó de esa tienda. Ya dejó atrás esos problemas. No tiene ninguna obligación de regresar. Pero aún así, decide involucrarse. Y aquí vemos algo importante. Aunque Bo y Woody tengan filosofías completamente distintas, siguen compartiendo algo fundamental. Ambos quieren ayudar. Ambos se preocupan por los demás. Simplemente eligieron caminos diferentes para hacerlo. Y esa diferencia hace que su relación resulte mucho más interesante que en las películas anteriores. Porque ahora existe un conflicto real entre ellos. No un conflicto romántico, un conflicto ideológico. Woody cree en la lealtad hacia un dueño. Bo cree en la libertad. Woody cree en el deber. Bo cree en elegir tu propio camino. Y ninguna de las dos posiciones es presentada como completamente correcta o completamente incorrecta. Eso me encanta, porque sería muy fácil convertir a uno de ellos en el personaje que tiene razón y al otro en el que está equivocado. Pero Pixar evita esa trampa. Nos permite entender ambas perspectivas. Mientras avanzan hacia el rescate, también conocemos a algunos de los nuevos personajes secundarios. Y aquí quiero hablar especialmente de Ducky y Bonnie, porque sinceramente se robaron muchas escenas.
Estos dos peluches llevan años colgados esperando ser ganados por algún niño, y después de tanto tiempo, están completamente desesperados. Lo que sigue son algunos de los momentos más absurdos y divertidos de toda la película. Las fantasías exageradas que tienen sobre cómo conseguir las llaves, los planes imposibles, las situaciones ridículas, todo eso aporta una energía diferente justo cuando la historia empieza a ponerse más emocional. Y agradezco muchísimo que existan personajes así, porque Toy Story 4 trata temas bastante profundos. Habla de identidad, habla de propósito, habla de cambio, habla de despedidas. Necesita momentos de humor para equilibrar todo eso. Y Ducky y Bunny cumplen perfectamente esa función. Pero mientras ellos hacen reír, la película sigue construyendo algo más grande. Porque cada conversación entre Woody y Bo va acercando una pregunta inevitable. ¿Y si Woody pudiera vivir de otra manera? Parece una pregunta simple, pero para él es revolucionaria, porque implica imaginar una vida donde no existe un dueño, una vida donde no tiene que esperar dentro de un armario, una vida donde puede tomar sus propias decisiones. Y cuanto más tiempo pasa junto a Bo, más evidente resulta que esa posibilidad le atrae, aunque todavía no quiera admitirlo. Y creo que eso es algo que la película maneja de manera brillante. No hace que Woody cambie de opinión de un momento a otro. No sucede de golpe. No ocurre porque alguien le dé un discurso mágico. Sucede lentamente, como suelen ocurrir los cambios importantes en la vida real. Primero aparece la duda, luego la curiosidad, después la posibilidad y finalmente la decisión. Pero todavía falta mucho para llegar a ese punto. Por ahora, Woody sigue convencido de que debe regresar con Bonnie. Sigue creyendo que ese es su destino. Sigue aferrándose a la idea de que su lugar está junto a ella. Y aunque Bo empieza a cuestionar esa visión, él todavía no está preparado para escucharla completamente. Porque aceptar esa posibilidad significaría admitir algo que lleva evitando toda la película. Que quizá ya no es la misma persona que era cuando estaba con Andy. Y que tal vez su próximo capítulo no se parece en nada al que imaginaba. Y créanme, cuando la película empiece a empujar a Woody hacia esa conclusión, las emociones van a subir muchísimo más. Porque el verdadero conflicto de Toy Story 4 no consiste en rescatar a Forky, ni en escapar del anticuario, ni siquiera en reunirse con Bo Peep. El verdadero conflicto consiste en decidir quién quieres ser cuando la vida te ofrece una oportunidad completamente diferente. Y Woody está cada vez más cerca de enfrentarse a esa decisión. Y aquí es donde la película empieza a subir las apuestas de verdad, porque hasta ahora, aunque había tensión, todavía existía la sensación de que Woody podía arreglar todo como siempre lo ha hecho. Después de todo, si algo hemos aprendido durante 4 películas, es que Woody suele encontrar una salida, incluso cuando la situación parece imposible. Pero Toy Story 4 tiene otros planes. Y lo interesante es que los problemas ya no vienen solamente de afuera, ahora también vienen desde dentro, desde las decisiones de Woody, desde sus emociones, desde esa incapacidad que tiene para dejar ir ciertas cosas. Mientras el grupo se prepara para entrar nuevamente al anticuario, la película empieza a mostrar algo que me parece muy inteligente. Cada personaje tiene una idea diferente sobre cómo resolver el problema. Bo Peep quiere actuar con cuidado, quiere observar, quiere planear, quiere minimizar los riesgos. Woody, en cambio, sigue funcionando como siempre. Ve un objetivo y corre directamente hacia él. Y aquí es donde comienzan los choques entre ambos. Porque aunque todavía existe cariño entre ellos, también es evidente que han vivido experiencias completamente distintas durante todos estos años. Bo aprendió a sobrevivir sola, aprendió a calcular riesgos, aprendió a adaptarse. Woody pasó años dentro de habitaciones infantiles donde, aunque había problemas, siempre existía cierta estructura, siempre había reglas, siempre había un propósito definido. Y cuando esas dos formas de ver el mundo se encuentran, inevitablemente aparecen los conflictos. Algo que me gusta muchísimo es que la película no presenta estas discusiones como peleas absurdas creadas solo para generar drama. De hecho, ambos tienen razones válidas.
Si uno analiza la situación objetivamente, Bo tiene razón al querer actuar con cautela, pero también entendemos perfectamente por qué Woody está desesperado. Para él, Forky no es solamente un juguete perdido. Forky representa la felicidad de Bonnie, representa la misión que se ha impuesto, representa la prueba de que todavía es útil. Y cuando uno entiende eso, resulta más fácil comprender por qué actúa de forma tan impulsiva. Mientras tanto, dentro del anticuario, seguimos viendo más de Gabi Gabi. Y sinceramente, cada vez que reviso esta película, más interesante me parece este personaje. Porque Pixar podría haber creado un villano tradicional. Podrían haber hecho que quisiera dominar el lugar. Podrían haber inventado un plan malvado. Podrían haber convertido todo en una clásica lucha entre héroes y villanos. Pero eligieron algo mucho más complicado. Eligieron crear a alguien que simplemente está herida. Y eso cambia completamente la dinámica. Porque Gabi no quiere destruir a Woody. No quiere hacerlo sufrir por diversión. Lo que quiere es algo que él tiene, su caja de voz. Y aquí es donde la película introduce una idea bastante incómoda. Porque, técnicamente, Gabi no está pidiendo algo superficial. No quiere riqueza, no quiere poder, no quiere fama. Quiere una oportunidad. Quiere sentir lo que Woody sintió durante años. Quiere ser amada por un niño. Y cuando uno lo piensa desde ese punto de vista, la situación deja de ser tan simple. Porque sí, lo que intenta hacer está mal, pero al mismo tiempo entendemos perfectamente por qué llegó hasta ahí. Y honestamente, creo que ese es uno de los mayores talentos de Pixar. Hacer que incluso los antagonistas parezcan personas reales, personas que tomaron malas decisiones por razones comprensibles. Mientras la misión continúa, también vemos cómo Buzz sigue intentando encontrar a Woody, y de verdad, cada vez que aparece en pantalla durante esta parte, consigue sacarme una sonrisa, porque sigue interpretando literalmente las frases de sus botones como si fueran instrucciones divinas. Y lo mejor es que funciona, no porque tenga sentido, sino porque refleja perfectamente quién es Buzz. Durante años lo vimos evolucionar desde aquel guardián espacial convencido de ser real, hasta convertirse en uno de los amigos más leales de Woody. Pero nunca perdió completamente esa inocencia que lo hace tan encantador. Y en esta película, esa inocencia se convierte en una fuente constante de humor. Ahora bien, regresando al anticuario, aquí ocurre algo que considero uno de los aspectos más importantes de toda la historia. Woody empieza a observar cómo Bo interactúa con el mundo, y cuanto más la observa, más dudas aparecen, porque ella parece feliz, de verdad feliz. No está esperando a que un niño la encuentre, no está obsesionada con pertenecer a alguien, no está atrapada en el pasado, simplemente vive, y eso desconcierta profundamente a Woody, porque desafía todo aquello en lo que ha creído durante años. Imaginen descubrir que alguien está viviendo perfectamente bien sin aquello que ustedes consideran indispensable. Es una experiencia extraña, casi incómoda, y precisamente eso le está ocurriendo. Por primera vez, Woody empieza a cuestionar seriamente sus propias creencias. No porque alguien lo obligue, no porque lo convenzan, sino porque tiene frente a él una prueba viviente de que existe otra forma de vivir. Y aquí quiero compartir algo personal. Creo que todos hemos tenido un momento parecido en algún punto. Un momento donde conocimos a alguien que vivía de forma completamente distinta. Alguien feliz con elecciones que nosotros jamás habríamos considerado. Y de repente, surge una pregunta incómoda. ¿Y si no existe una única manera correcta de vivir? Esa es exactamente la pregunta que empieza a perseguir a Woody. Pero justo cuando la película está explorando esas ideas, todo se complica nuevamente. Porque el plan de rescate empieza a salir mal. Y cuando digo mal, me refiero a muy mal. Los personajes son descubiertos. Las rutas de escape desaparecen. Las cosas dejan de seguir el plan. Y aquí es donde Toy Story 4 demuestra algo que me encanta. Los mejores momentos de tensión no ocurren porque los personajes sean incompetentes. Ocurren porque las circunstancias son difíciles. Porque incluso cuando hacen lo correcto, las cosas pueden salir mal. Y eso genera una sensación mucho más auténtica. Durante el caos, también vemos algo importante sobre Bo. Aunque proyecta seguridad constantemente,
ella también tiene límites, también puede frustrarse, también puede equivocarse, y eso evita que se convierta en un personaje perfecto, porque los personajes perfectos suelen ser aburridos. Los personajes interesantes son aquellos que tienen fortalezas y defectos. Bo es valiente, inteligente, ingeniosa, pero también puede ser terca, impulsiva y muy orgullosa. Lo mismo ocurre con Woody, y precisamente por eso funcionan tan bien juntos, porque ninguno de los dos tiene todas las respuestas. Mientras los problemas aumentan, también vemos algo que empieza a preocuparme cada vez más cuando reviso esta película: la obsesión de Woody. Porque aunque sus intenciones siguen siendo buenas, resulta evidente que está llevando las cosas demasiado lejos. Y aquí quiero ser claro. Entiendo perfectamente sus motivos, pero también entiendo por qué algunos personajes comienzan a frustrarse con él, porque llega un punto donde deja de escuchar, deja de considerar otras opciones, deja de pensar en las consecuencias, solo ve el objetivo. Y eso termina afectando a quienes lo rodean. Creo que esta es una de las decisiones más valientes del guión. Mostrar que incluso un personaje tan querido como Woody puede equivocarse. Puede ser egoísta sin darse cuenta. Puede lastimar a otros mientras intenta hacer lo correcto. Porque así funcionan las personas reales. Las buenas intenciones no siempre producen buenos resultados. Y cuanto más se desarrolla la misión, más evidente resulta. Las tensiones aumentan, las emociones empiezan a explotar, y poco a poco nos acercamos a uno de los momentos más importantes de toda la película: el enfrentamiento emocional entre Woody y Bo. Porque detrás de todas las persecuciones, detrás de todos los rescates y detrás de toda la aventura, existe una diferencia fundamental entre ellos. Woody sigue viviendo para alguien más. Bo aprendió a vivir para sí misma. Y ninguna de las dos perspectivas puede coexistir para siempre sin generar conflicto. Por eso cada conversación entre ambos se siente cada vez más intensa, más personal, más dolorosa, porque ya no están discutiendo únicamente sobre un plan, están discutiendo sobre cómo entienden la vida, y cuando una discusión llega a ese nivel, las emociones inevitablemente terminan saliendo a la superficie. Lo que hace que esta parte de la película sea tan interesante es que ninguno de los dos tiene completamente la razón, y ninguno está completamente equivocado. Simplemente ven el mundo desde lugares distintos. Pero esa diferencia está a punto de explotar de una manera que cambiará por completo la relación entre ellos. Y cuando finalmente ocurra, Woody tendrá que enfrentarse a algo mucho más difícil que cualquier villano. Tendrá que enfrentarse a sí mismo, a sus miedos, a sus inseguridades, y a la posibilidad de que quizá ha estado aferrándose al pasado mucho más de lo que estaba dispuesto a admitir. Porque cuanto más avanza Toy Story 4, más claro se vuelve algo. La verdadera aventura no consiste en rescatar a Forky. La verdadera aventura consiste en descubrir quién eres cuando la vida deja de parecerse a todo lo que conocías. Y Woody está cada vez más cerca de descubrir una respuesta que cambiará su destino para siempre. Y aquí es donde Toy Story 4 deja de esconder sus verdaderas intenciones, porque durante buena parte de la película todavía podíamos pensar que todo esto era una gran aventura de rescate, que el objetivo era encontrar a Forky, escapar del anticuario y regresar con Bonnie antes de que fuera demasiado tarde. Pero a partir de este momento, la historia empieza a quitarse la máscara, y lo que aparece debajo es algo mucho más emocional, mucho más incómodo y, sinceramente, mucho más adulto de lo que esperaba. Porque después de todos los problemas, después de los planes fallidos y después de las discusiones acumuladas, finalmente explota la tensión entre Woody y Bo Peep. Y vaya si explota. Lo interesante es que no se trata de una pelea clásica donde uno de los dos hace algo terrible. No hay traición, no hay engaño, no hay un gran malentendido. Lo que ocurre es algo mucho más realista. Dos personas que se preocupan profundamente la una por la otra empiezan a darse cuenta de que ya no ven el mundo de la misma manera. Y eso duele, duele muchísimo, porque cuando aprecias a alguien, quieres creer que ambos siempre estarán en la misma página. Quieres creer que compartirán las mismas prioridades, los mismos sueños,
las mismas metas. Pero la vida rara vez funciona así. Durante toda la película, Bo ha intentado mostrarle a Woody una nueva forma de vivir, una nueva posibilidad, una nueva definición de libertad. Y Woody ha escuchado, sí, pero nunca ha estado dispuesto a aceptarla completamente. Porque cada vez que aparece la oportunidad de elegir otro camino, vuelve a Bonnie, vuelve a su deber, vuelve a esa necesidad constante de sentirse necesario. Y aquí es donde ocurre algo muy importante. Bo empieza a cuestionarlo directamente. No de manera cruel, no para lastimarlo, sino porque está viendo algo que Woody se niega a reconocer. Está viendo que él ya no es feliz. Y esta parte me golpea cada vez que la veo, porque creo que muchas personas han estado alguna vez en una situación parecida. A veces nos aferramos tanto a una versión antigua de nosotros mismos que dejamos de preguntarnos si todavía nos hace felices. Seguimos adelante por costumbre, por lealtad, por miedo al cambio, por miedo a decepcionar a otros. Y poco a poco, olvidamos preguntarnos qué queremos realmente. Eso es exactamente lo que le ocurre a Woody, pero él todavía no está preparado para admitirlo. Por eso responde a la defensiva, por eso insiste, por eso se aferra aún más a su misión. Y cuanto más intenta justificar sus decisiones, más evidente resulta que existe una lucha interna enorme dentro de él. Mientras tanto, el caos sigue creciendo alrededor de ellos. Los planes continúan fallando, los riesgos aumentan, y la situación dentro del anticuario se vuelve cada vez más peligrosa. Pero curiosamente, lo que más me interesa en esta parte no son los peligros físicos, es lo que está ocurriendo emocionalmente, porque la película empieza a construir algo que considero uno de sus mayores aciertos, la transformación de Gabi Gabi. Ahora bien, cuando apareció por primera vez, era fácil verla como la antagonista. Después de todo, había engañado a Woody. Había intentado quedarse con su caja de voz. Había utilizado a los muñecos Benson para intimidarlo. Todo apuntaba en esa dirección. Pero poco a poco, empezamos a descubrir quién es realmente, y cuanto más sabemos de ella, más difícil resulta odiarla. Porque detrás de todas sus acciones existe una herida enorme, una herida que lleva años abierta. Gabi fue creada defectuosa. Su caja de voz nunca funcionó correctamente, y debido a eso, pasó años observando cómo otros juguetes eran elegidos mientras ella permanecía olvidada. Imaginen eso por un segundo. Pasar décadas viendo cómo todos encuentran aquello que desean, mientras ustedes permanecen exactamente en el mismo lugar, sin avanzar, sin ser vistos, sin recibir una oportunidad. Es una situación devastadora, y aunque eso no justifica todo lo que hace, sí ayuda a entenderla. Lo que más me gusta es que Pixar evita convertirla en un monstruo. Gabi no disfruta haciendo daño, no obtiene placer manipulando a otros, simplemente está desesperada, y la desesperación puede llevar a las personas a tomar decisiones terribles. Creo que todos hemos visto algo parecido en la vida real. Personas buenas haciendo cosas equivocadas porque sienten que ya no tienen alternativas. Y precisamente por eso, Gabi funciona tan bien como personaje. Porque nunca parece una caricatura, parece alguien roto emocionalmente. Mientras Woody intenta resolver la situación, también empieza a enfrentarse a una realidad incómoda, la realidad de que quizá no puede salvar a todo el mundo. Y eso es enorme para su personaje, porque si algo ha definido a Woody desde la primera película, es su necesidad de ayudar, de proteger, de rescatar, de solucionar problemas. Pero aquí las cosas son diferentes, porque no importa cuánto se esfuerce, no importa cuántos planes invente, no importa cuántos riesgos tome, hay situaciones que simplemente no puede controlar, y eso lo frustra profundamente. De hecho, diría que una de las emociones principales de Woody durante esta parte de la película es precisamente esa, la frustración de sentirse cada vez menos indispensable. La frustración de ver que el mundo sigue avanzando sin necesitarlo tanto como antes. La frustración de enfrentarse a cambios que no puede detener. Y cuanto más lucha contra esa realidad, más difícil se vuelve ignorarla. Luego llega uno de los momentos más impactantes de toda la película, la extracción de la caja de voz. Y honestamente,
La primera vez que vi esta escena me sorprendió muchísimo, porque aunque no hay violencia gráfica ni nada parecido, existe una sensación extrañamente incómoda. Durante años, la caja de voz fue parte de la identidad de Woody. Era una de las características que lo hacían único. Escuchar sus frases era parte de quien era, y ahora está siendo retirada. Pero aquí viene lo interesante. La película utiliza este momento para plantear una pregunta muy poderosa. ¿Qué ocurre cuando pierdes algo que siempre consideraste parte fundamental de tu identidad? No necesariamente un objeto. Puede ser cualquier cosa. Un trabajo, una relación, un sueño, una meta, algo que durante años definió quién eras. Y de repente desaparece. ¿Sigues siendo la misma persona? Esa es la pregunta que Toy Story 4 empieza a explorar. Y sinceramente, creo que lo hace de forma brillante. Porque Woody no deja de ser Woody cuando pierde su caja de voz. Sigue siendo valiente, sigue siendo leal. Y aquí es donde Toy Story 4 hace algo que muy pocas películas familiares se atreven a hacer. Después de pasar gran parte de la historia construyendo expectativas, mostrándonos sueños, deseos y objetivos, llega el momento de enfrentar una realidad que muchas veces evitamos aceptar, porque no siempre obtenemos lo que queremos, y aun cuando lo obtenemos, no siempre sucede de la forma que imaginábamos. Toda la historia de Gabi Gabi nos ha llevado hasta este punto. Durante años, décadas incluso, ella estuvo convencida de que su problema era la caja de voz. En su mente, todo era muy sencillo. Si lograba conseguir una caja de voz funcional, finalmente podría ser elegida por un niño. Finalmente tendría la oportunidad de vivir aquello que siempre observó desde lejos. Y sinceramente, cuando uno escucha esa lógica, parece razonable. Porque muchas veces nosotros hacemos exactamente lo mismo. Pensamos que nuestra felicidad está escondida detrás de una sola cosa. Si consigo ese trabajo, seré feliz. Si logro esa meta, seré feliz. Si encuentro esa oportunidad, todo mejorará. Y durante años perseguimos esa idea. La convertimos en una obsesión, en una meta absoluta, en algo que supuestamente resolverá todos nuestros problemas. Gabi hizo exactamente eso. Por eso el momento que viene a continuación es tan importante. Porque finalmente consigue lo que quería. Finalmente tiene una caja de voz funcional. Finalmente parece tener la oportunidad que siempre soñó. Y entonces ocurre algo devastador. La niña que ella esperaba impresionar no la elige. No porque la caja siga rota, no porque haya un problema técnico, no porque algo salga mal, simplemente no la elige. Y esa escena me parece una de las más dolorosas de toda la película, porque representa uno de los miedos más universales que existen. El miedo a descubrir que aquello que nos falta nunca fue realmente el problema. Imaginen perseguir algo durante años, convencerse de que ahí está la respuesta, y luego descubrir que la realidad era mucho más compleja. Eso es exactamente lo que vive Gabi, y honestamente, Pixar podría haber tomado el camino fácil. Podrían haber hecho que la niña la eligiera inmediatamente. Podrían haber recompensado todos sus esfuerzos con un final instantáneamente feliz. Pero eligieron algo mucho más maduro. Eligieron mostrar que la vida no siempre sigue el guión que imaginamos. Y precisamente por eso, este momento funciona tan bien, porque se siente real. Mientras observamos a Gabi procesar el rechazo, también vemos algo muy interesante en Woody. Por primera vez durante toda la película, deja de pensar únicamente en sí mismo. Sé que suena extraño porque Woody siempre ha sido alguien generoso, pero aquí ocurre algo diferente. Durante gran parte de la historia ha estado tan concentrado en salvar a Forky, en ayudar a Bonnie y en demostrar que todavía tiene un propósito, que apenas ha tenido espacio para observar el dolor de los demás. Ahora sí lo hace. Ahora entiende verdaderamente a Gabi. Porque en el fondo, ambos comparten algo. Ambos tienen miedo de no ser necesarios. Ambos tienen miedo de ser olvidados. Ambos tienen miedo de quedarse sin un lugar en el mundo. Y cuando uno se da cuenta de eso, resulta imposible ver a Gabi como una villana. De hecho, me atrevería a decir que a estas alturas ya ni siquiera existe un villano real en la película. Solo existen personajes intentando encontrar su lugar. Y eso me parece muchísimo más interesante,
Porque la vida rara vez se divide entre buenos y malos. Normalmente está llena de personas confundidas intentando hacer lo mejor que pueden con las herramientas que tienen. Mientras todo esto ocurre, Bonnie finalmente recupera a Forky. Y aquí quiero detenerme un momento, porque este detalle es importante. Si esto fuera una película tradicional, este sería prácticamente el final. La misión terminó. Forky regresó. Bonnie está feliz. Problema resuelto. Créditos. Pero Toy Story 4 apenas está comenzando a responder las preguntas más importantes. Porque la verdadera historia nunca fue rescatar a Forky. La verdadera historia era descubrir qué haría Woody después. Y ahí es donde la película empieza a tocar niveles emocionales que sinceramente no esperaba. Mientras los demás celebran haber recuperado a Forky, Woody sigue sintiendo algo extraño, una sensación difícil de describir. Porque técnicamente ganó, cumplió la misión, logró el objetivo, todo salió bien. Entonces, ¿por qué no se siente completamente feliz? Y creo que muchos adultos pueden identificarse con esa sensación de alcanzar una meta importante y aún así notar que algo sigue faltando. Porque a veces el problema no era la meta, era el camino que estábamos recorriendo, era la vida que estábamos construyendo alrededor de ella. Mientras Woody intenta entender todo esto, ocurre uno de los momentos más hermosos de la película. Gaby encuentra a una niña perdida, y honestamente, esta escena me encanta cada vez más cada vez que la reviso. Porque aquí es donde Gaby deja de perseguir desesperadamente la aprobación de alguien. Ya no está intentando demostrar que merece ser querida, ya no está intentando convencer a nadie. Simplemente ve a una niña asustada y decide ayudar. Y lo hace porque sí, porque es lo correcto, porque le importa, porque entiende el miedo que siente esa niña. Y aquí ocurre algo mágico. La niña conecta con ella. No por la caja de voz, no por la perfección, no por una característica especial. Conecta con ella por quien es. Y vaya mensaje tan poderoso, porque durante toda la película, Gaby creyó que necesitaba arreglarse para merecer amor. Creyó que necesitaba cambiar. Creyó que necesitaba convertirse en otra versión de sí misma. Y al final descubre que siempre fue suficiente. Lo que necesitaba era encontrarse en el lugar correcto. Y sinceramente, creo que esa es una lección que muchísima gente necesita escuchar. Porque vivimos en una época donde constantemente sentimos presión para mejorar, optimizar, corregir y perfeccionar cada aspecto de nuestras vidas. Y a veces olvidamos que no todo necesita ser arreglado. A veces simplemente necesitamos encontrar el entorno adecuado, las personas adecuadas, la oportunidad adecuada. Mientras veía esta escena por primera vez, recuerdo pensar algo muy específico. Esta película es mucho más madura de lo que parece, porque debajo de todos los colores, los chistes y los juguetes parlantes, hay ideas bastante profundas sobre identidad, autoestima y propósito. Y eso nos lleva directamente al personaje que más está cambiando, Woody. Porque mientras observa todo lo que está ocurriendo, empieza a comprender algo que llevaba evitando durante toda la película. Quizás su valor nunca dependió exclusivamente de tener un dueño. Quizás nunca dependió de ser el juguete favorito. Quizás nunca dependió de cumplir una función específica. Quizás simplemente dependía de quién era. Y esta idea cambia absolutamente todo. Porque si Woody puede tener valor por sí mismo, entonces aparecen posibilidades que antes parecían imposibles. Posibilidades que tienen nombre y apellido. Bo Peep, libertad, elección, futuro. Y aquí es donde empieza a construirse la decisión más importante de toda la saga. No solamente de esta película, de toda la saga. Porque durante décadas, tanto para nosotros como para Woody, existía una verdad absoluta. Los juguetes pertenecen a los niños. Punto. Era una regla inquebrantable, la base sobre la que se construyó toda la franquicia. Pero ahora esa regla está siendo cuestionada, no destruida, no ridiculizada, simplemente cuestionada, porque Bo representa una alternativa completamente distinta, una vida donde los juguetes también pueden ayudar,
también pueden encontrar significado, también pueden ser felices, pero sin depender necesariamente de un dueño. Y cuanto más observa Woody esa posibilidad, más difícil le resulta ignorarla. Hay una escena particularmente bonita donde vuelve a compartir momentos con Bo, momentos tranquilos, momentos sencillos, y algo cambia en su mirada. No es nostalgia, no es tristeza, es algo diferente, es curiosidad. Por primera vez en mucho tiempo, Woody empieza a imaginar un futuro. No un futuro para Bonnie, no un futuro para otros juguetes, su propio futuro. Y eso es enorme, porque durante toda su existencia siempre puso las necesidades de los demás por delante de las suyas. Siempre. Y aunque eso es admirable, también puede ser agotador. Puede hacer que olvides quién eres cuando nadie necesita algo de ti. Por eso, esta parte de la película resulta tan importante, porque Woody está empezando a descubrir una versión de sí mismo que nunca tuvo la oportunidad de explorar. Una versión que toma decisiones por deseo y no únicamente por obligación. Una versión que puede elegir. Pero justamente cuando parece estar acercándose a una respuesta, aparece el problema más difícil de todos. Porque elegir un nuevo camino también significa dejar atrás el anterior. Y ahí es donde las cosas se vuelven realmente dolorosas. Porque una cosa es imaginar un cambio, otra muy distinta es aceptarlo. Aceptar que una etapa terminó. Aceptar que alguien ya no te necesita de la misma forma. Aceptar que quizás tu lugar está en otro sitio. Y Woody todavía no está completamente preparado para enfrentarse a eso. Pero el momento se acerca. Cada conversación, cada experiencia, cada decisión lo está empujando lentamente hacia esa conclusión. Y créanme cuando digo que las emociones están a punto de alcanzar su punto más alto. Porque lo que viene después no es una persecución, no es una batalla, no es un rescate, es algo mucho más difícil, es una despedida. Y algunas despedidas, incluso cuando son necesarias, pueden romperte el corazón. Y llegamos a esa parte de la película donde, aunque todavía hay movimiento, colores, música y personajes corriendo de un lado para otro, uno empieza a sentir que algo importante está a punto de ocurrir. No sé si les pasó lo mismo, pero la primera vez que vi Toy Story 4, hubo un momento exacto en el que entendí que la película no iba a terminar como esperaba. Y curiosamente, no fue durante una escena de acción, no fue durante una persecución, no fue durante ningún gran giro argumental. Fue durante esos pequeños momentos de silencio que Pixar sabe utilizar también. Porque después de todo lo que ha sucedido, después de recuperar a Forky, después de ayudar a Gaby y después de reencontrarse con Bo Peep, Woody ya no puede seguir ignorando lo evidente. Ha cambiado. Y quizás eso es lo más difícil de aceptar para cualquier persona. No el cambio en sí, sino reconocer que ya ocurrió. Porque muchas veces seguimos actuando como si fuéramos la misma persona que éramos años atrás. Seguimos tomando decisiones basadas en versiones antiguas de nosotros mismos. Seguimos aferrándonos a identidades que ya no encajan. Y cuanto más lo hacemos, más incómodo se vuelve todo. Eso es exactamente lo que le está pasando a Woody. Durante toda la película ha intentado convencerse de que su única misión es regresar con Bonnie, que nada más importa, que todo lo demás son distracciones. Pero ahora tiene frente a él una realidad imposible de ignorar, la realidad de que Bonnie está bien, está feliz, está creciendo, y aunque sigue queriéndolo, ya no depende de él de la misma manera. Y eso duele, claro que duele. Porque ser necesario puede convertirse en una parte muy importante de nuestra identidad. Cuando alguien nos necesita, sentimos que tenemos un propósito claro, sabemos qué hacer, sabemos cuál es nuestro lugar. Pero cuando esa necesidad desaparece, aparecen preguntas mucho más difíciles. ¿Quién soy ahora? ¿Qué hago después? ¿Hacia dónde voy? Y honestamente, creo que Toy Story 4 entiende perfectamente esa sensación. Por eso esta película conecta tan fuerte con los adultos que crecieron viendo la saga, porque ya no habla solamente de la infancia, habla de lo que ocurre después, habla de las transiciones, habla de reinventarse, habla de seguir adelante. Mientras todo esto sucede, la familia de Bonnie termina llegando a la feria,
Y visualmente, esta parte de la película es espectacular. Cada luz, cada reflejo, cada atracción, todo parece vivo. Todavía me cuesta creer que estamos viendo una película animada. Hay momentos donde parece una grabación real, y lo mejor es que toda esa belleza visual sirve para reforzar el estado emocional de los personajes. Porque la feria representa posibilidades, representa movimiento, representa caminos diferentes, representa decisiones. Y justamente eso es lo que Woody está enfrentando, una decisión, la más importante de toda su existencia. Mientras camina por la feria junto a Bo, las conversaciones empiezan a adquirir un tono distinto. Ya no están hablando únicamente de rescates o planes, ahora están hablando de futuro. Y eso cambia completamente la energía entre ellos, porque ambos saben que se acerca un momento inevitable, un momento donde Woody tendrá que elegir. Y aquí quiero destacar algo que me parece brillante. La película nunca intenta presionarlo. Bo no le exige nada, no le dice que abandone a sus amigos, no le pide que se quede. Simplemente le muestra una posibilidad, le muestra una vida diferente, y deja que él tome su propia decisión. Eso me parece increíblemente maduro, porque las decisiones importantes rara vez funcionan mediante presión. Las decisiones que realmente transforman nuestra vida suelen surgir cuando alguien nos muestra una puerta que no sabíamos que existía, y luego depende de nosotros cruzarla o no. Mientras tanto, Buzz sigue desempeñando un papel fundamental, y aquí es donde ocurre algo que siempre me emociona cuando reviso la película. Porque Buzz empieza a entender algo antes que Woody. Empieza a darse cuenta de que su amigo está cambiando. Empieza a ver que quizá necesita algo diferente, y en lugar de resistirse a esa idea, la acepta. Eso dice muchísimo sobre su amistad, porque seamos sinceros, habría sido fácil escribir una escena donde Buzz intentara convencer a Woody de volver. Habría sido fácil convertirlo en un obstáculo emocional. Pero no, Buzz comprende algo muy importante. A veces, querer a alguien significa apoyarlo incluso cuando su camino ya no coincide con el tuyo. Y vaya si esa idea es poderosa. Porque muchas veces confundimos amor con posesión, confundimos amistad con permanencia, confundimos apoyo con control. Y Toy Story 4 hace exactamente lo contrario. Nos muestra personajes capaces de querer a alguien lo suficiente como para dejarlo elegir. Mientras observamos a Woody interactuar con Bo, también empezamos a notar algo que no había visto en él desde hace muchísimo tiempo. Entusiasmo. Entusiasmo genuino. No el entusiasmo de cumplir una misión, no el entusiasmo de resolver un problema, sino el entusiasmo de imaginar algo nuevo. Y créanme, esa diferencia es enorme, porque durante gran parte de la película, Woody ha estado reaccionando a problemas, reaccionando a crisis, reaccionando a situaciones difíciles. Ahora está haciendo algo distinto. Está soñando, está imaginando, está proyectando un futuro. Y eso cambia completamente la energía del personaje. Hay una ligereza que no habíamos visto antes, una curiosidad, una apertura, como si poco a poco estuviera permitiéndose considerar algo que durante años pareció imposible. Y cuanto más avanza esta parte de la película, más evidente se vuelve. La verdadera pregunta ya no es si Woody puede quedarse con Bo. La verdadera pregunta es si se atreverá a hacerlo. Porque una cosa es querer algo, otra muy distinta es actuar en consecuencia, especialmente cuando eso implica dejar atrás una parte enorme de tu vida. Y aquí es donde la película empieza a tocar una de las emociones más complejas que existen, la culpa. Porque Woody no solamente está pensando en sí mismo, también está pensando en sus amigos, en Buzz, en Jessie, en Rex, en Ham, en todos aquellos con quienes compartió años de aventuras. Y abandonar ese mundo no es una decisión sencilla, ni mucho menos. De hecho, creo que una de las razones por las que este final funciona tan bien es precisamente esa. Porque Woody no quiere irse porque esté triste, no quiere irse porque esté enojado, no quiere irse porque ya no quiera a sus amigos. Todo lo contrario, los quiere muchísimo, y precisamente por eso la decisión duele tanto.
Las despedidas más difíciles casi nunca ocurren cuando existe resentimiento. Ocurren cuando todavía existe amor. Y aquí la película empieza a prepararnos emocionalmente para algo que, sinceramente, muchos no queríamos aceptar: la posibilidad de que Woody realmente tome otro camino. Recuerdo perfectamente la primera vez que llegué a esta parte. Seguía convencido de que encontrarían alguna solución mágica. Pensaba que la película lograría mantener todo igual, que Woody regresaría, que todos volverían al RV, que la aventura terminaría como siempre. Porque estamos acostumbrados a eso. Estamos acostumbrados a que los protagonistas regresen a casa. Estamos acostumbrados a que las cosas vuelvan a la normalidad. Pero Toy Story 4 está construyendo una idea completamente diferente. Está construyendo la idea de que algunas etapas terminan, y eso no tiene por qué ser algo malo. De hecho, puede ser exactamente lo que necesitamos. Mientras la feria sigue brillando alrededor de ellos, mientras los personajes continúan moviéndose entre luces y atracciones, uno empieza a sentir que el tiempo se está acabando, que la decisión se acerca, que ya no queda mucho espacio para evitarla. Y aquí aparece uno de los momentos más hermosos de toda la película. Buzz y Woody compartiendo una conversación que, sin exagerar, resume décadas de amistad. Una conversación tranquila, sin dramatismo excesivo, sin discursos interminables. Solo dos amigos que se conocen demasiado bien. Y en esa conversación, Buzz le da a Woody algo que llevaba toda la película buscando: permiso. Permiso para elegir. Permiso para pensar en sí mismo. Permiso para seguir adelante. Y honestamente, esa escena siempre me emociona, porque demuestra cuánto han crecido ambos personajes desde la primera película. Recordemos que comenzaron como rivales, como dos juguetes incapaces de soportarse, y ahora están aquí, comprendiéndose sin necesidad de explicaciones largas, apoyándose incluso cuando el camino duele. Y créanme cuando les digo que lo que viene después es todavía más fuerte, porque Woody ya tiene toda la información, ya entiende lo que siente, ya sabe cuáles son sus opciones. Ahora solo queda una cosa: tomar la decisión. La decisión que definirá no solamente el final de Toy Story 4, sino el cierre emocional de uno de los personajes más importantes en la historia de la animación. Y cuando finalmente lo haga, será imposible no sentir algo, porque estaremos viendo a un personaje que nos acompañó durante décadas dar el paso más difícil de todos, el paso hacia una nueva vida. Y llegamos a esa parte de la película donde, aunque todavía hay movimiento, colores, música y personajes corriendo de un lado para otro, uno empieza a sentir que algo importante está a punto de ocurrir. No sé si les pasó lo mismo, pero la primera vez que vi Toy Story 4, hubo un momento exacto en el que entendí que la película no iba a terminar como esperaba. Y curiosamente no fue durante una escena de acción, no fue durante una persecución, no fue durante ningún gran giro argumental, fue durante esos pequeños momentos de silencio que Pixar sabe utilizar tan bien. Porque después de todo lo que ha sucedido, después de recuperar a Forky, después de ayudar a Gaby y después de reencontrarse con Bo Peep, Woody ya no puede seguir ignorando lo evidente. Ha cambiado. Y quizás eso es lo más difícil de aceptar para cualquier persona. No el cambio en sí, sino reconocer que ya ocurrió. Porque muchas veces seguimos actuando como si fuéramos la misma persona que éramos años atrás. Seguimos tomando decisiones basadas en versiones antiguas de nosotros mismos. Seguimos aferrándonos a identidades que ya no encajan. Y cuanto más lo hacemos, más incómodo se vuelve todo. Eso es exactamente lo que le está pasando a Woody. Durante toda la película, ha intentado convencerse de que su única misión es regresar con Bonnie, que nada más importa, que todo lo demás son distracciones. Pero ahora tiene frente a él una realidad imposible de ignorar. La realidad de que Bonnie está bien, está feliz, está creciendo, y aunque sigue queriéndolo, ya no depende de él de la misma manera. Y eso duele. Claro que duele, porque ser necesario puede convertirse en una parte muy importante de nuestra identidad. Cuando alguien nos necesita, sentimos que tenemos un propósito claro. Sabemos qué hacer.
sabemos cuál es nuestro lugar. Pero cuando esa necesidad desaparece, aparecen preguntas mucho más difíciles. ¿Quién soy ahora? ¿Qué hago después? ¿Hacia dónde voy? Y honestamente, creo que Toy Story 4 entiende perfectamente esa sensación. Por eso, esta película conecta tan fuerte con los adultos que crecieron viendo la saga, porque ya no habla solamente de la infancia, habla de lo que ocurre después, habla de las transiciones, habla de reinventarse, habla de seguir adelante. Mientras todo esto sucede, la familia de Bonnie termina llegando a la feria. Y visualmente, esta parte de la película es espectacular. Cada luz, cada reflejo, cada atracción, todo parece vivo. Todavía me cuesta creer que estamos viendo una película animada. Hay momentos donde parece una grabación real. Y lo mejor es que toda esa belleza visual sirve para reforzar el estado emocional de los personajes. Porque la feria representa posibilidades, representa movimiento, representa caminos diferentes, representa decisiones. Y justamente eso es lo que Woody está enfrentando, una decisión, la más importante de toda su existencia. Mientras camina por la feria junto a Bo, las conversaciones empiezan a adquirir un tono distinto. Ya no están hablando únicamente de rescates o planes, ahora están hablando de futuro. Y eso cambia completamente la energía entre ellos, porque ambos saben que se acerca un momento inevitable, un momento donde Woody tendrá que elegir. Y aquí quiero destacar algo que me parece brillante. La película nunca intenta presionarlo. Bo no le exige nada, no le dice que abandone a sus amigos, no le pide que se quede, simplemente le muestra una posibilidad, le muestra una vida diferente. Y deja que él tome su propia decisión, quedarse sin propósito. Una parte que no quiere aceptar que las cosas han cambiado. Y justamente por eso, esta primera sección de la película funciona tan bien. Porque no se trata únicamente de rescatar un juguete. Se trata de alguien que está luchando desesperadamente por aferrarse a la identidad que ha tenido durante toda su vida. Y créanme, cuando uno entiende eso, Toy Story 4 deja de ser una simple película sobre juguetes. Se convierte en una historia sobre reinventarse cuando todo aquello que definía quién eras comienza a desaparecer. Y apenas estamos empezando, porque lo mejor, lo más emotivo y lo más inesperado de esta aventura todavía está por llegar. Bueno, después de todo lo que vimos al principio de la película, aquí es donde Toy Story 4 empieza a demostrar que no está jugando sobre seguro, porque hasta este punto podríamos pensar que estamos viendo otra aventura clásica de la saga. Un juguete se pierde, Woody sale a buscarlo y eventualmente todos regresan a casa. Suena familiar, ¿verdad? Pero lo interesante es que Pixar utiliza esa estructura conocida para contar algo completamente diferente. Y aquí es donde entra una escena que, sinceramente, la primera vez que la vi me pareció divertida, la segunda vez me pareció triste, y la tercera vez entendí que era mucho más profunda de lo que parecía. Forky finalmente consigue escapar. Después de pasar gran parte del viaje intentando lanzarse a cualquier bote de basura que encuentra en el camino, aprovecha una oportunidad y salta fuera del vehículo. Y sí, visto desde fuera parece una locura absoluta. Imagínense ser un juguete y pasar cada segundo de su existencia intentando convertirse nuevamente en basura. Pero precisamente ahí está la genialidad del personaje. Forky no está escapando porque sea rebelde, no está escapando porque odia a Bonnie, no está escapando porque sea malo, está escapando porque genuinamente cree que no pertenece a ese lugar. Y honestamente, creo que esa sensación es mucho más común de lo que admitimos. ¿Cuántas veces alguien ha conseguido algo bueno en su vida y aún así siente que no merece estar ahí? Un trabajo, una relación, una oportunidad, un sueño cumplido. Y aún así existe esa vocecita interna diciendo, no perteneces aquí. Forky representa exactamente eso.
Por eso cada vez que corre hacia la basura no lo hace con tristeza, lo hace con alivio, porque para él, volver allí significa regresar al único lugar que tiene sentido. Y mientras él intenta escapar de su nuevo propósito, Woody corre detrás de él desesperadamente. Ahora bien, aquí quiero hablar un poco sobre Woody, porque esta parte de la película me hizo verlo desde una perspectiva completamente distinta. Durante años lo hemos conocido como el líder, el héroe, el juguete responsable, el que siempre tiene un plan. Pero en Toy Story 4 vemos una versión mucho más vulnerable, porque si somos sinceros, Woody no está persiguiendo a Forky únicamente por Bonnie. Claro que quiere ayudarla, claro que quiere protegerla, pero también está intentando convencerse a sí mismo de que todavía es útil, que todavía importa, que todavía tiene una función. Y creo que eso hace que el personaje sea mucho más humano que nunca. Hay una diferencia enorme entre ayudar porque quieres ayudar y ayudar porque tienes miedo de sentirte innecesario. Y Woody está atrapado entre ambas cosas. Mientras los vemos caminar por la carretera, la película baja completamente el ritmo. Y me encanta cuando Pixar hace esto, porque muchas películas modernas tienen miedo del silencio, tienen miedo de detenerse. Todo debe explotar, todo debe moverse, todo debe ser rápido. Pero aquí simplemente vemos a dos personajes caminando y hablando, y aún así resulta fascinante. Forky empieza a hacer preguntas, preguntas simples, preguntas absurdas, preguntas que parecen infantiles, pero detrás de ellas se esconden cuestiones enormes. ¿Qué significa ser un juguete? ¿Qué significa tener un dueño? ¿Por qué alguien puede llegar a importarte tanto? ¿Por qué debes preocuparte por alguien más? Y mientras intenta responder, Woody termina hablando de sí mismo mucho más de lo que esperaba. Empieza a recordar a Andy, empieza a recordar todo lo que vivieron juntos. Y aquí tengo que admitir algo. Cada vez que la saga menciona a Andy, siento un golpe de nostalgia, porque no estamos hablando solamente del niño de la película, estamos hablando también de nosotros. Y aquí es donde la película introduce una idea bastante incómoda, porque técnicamente Gaby no está pidiendo algo superficial, no quiere riqueza, no quiere poder, no quiere fama, quiere una oportunidad, quiere sentir lo que Woody sintió durante años, quiere ser amada por un niño. Y cuando uno lo piensa desde ese punto de vista, la situación deja de ser tan simple, porque sí, lo que intenta hacer está mal, pero al mismo tiempo entendemos perfectamente por qué llegó hasta ahí. Y honestamente, creo que ese es uno de los mayores talentos de Pixar. Hacer que incluso los antagonistas parezcan personas reales, personas que tomaron malas decisiones por razones comprensibles. Mientras la misión continúa, también vemos cómo Buzz sigue intentando encontrar a Woody, y de verdad, cada vez que aparece en pantalla durante esta parte, consigue sacarme una sonrisa, porque sigue interpretando literalmente las frases de sus botones como si fueran instrucciones divinas. Y lo mejor es que funciona, no porque tenga sentido, sino porque refleja perfectamente quién es Buzz. Durante años lo vimos evolucionar desde aquel guardián espacial convencido de ser real hasta convertirse en uno de los amigos más leales de Woody. Pero nunca perdió completamente esa inocencia que lo hace tan encantador. Y en esta película, esa inocencia se convierte en una fuente constante de humor. Ahora bien, regresando al anticuario, aquí ocurre algo que considero uno de los aspectos más importantes de toda la historia. Woody empieza a observar cómo Bo interactúa con el mundo, y cuanto más la observa, más dudas aparecen, porque ella parece feliz, de verdad feliz. No está esperando a que un niño la encuentre, no está obsesionada con pertenecer a alguien, no está atrapada en el pasado, simplemente vive. Y eso desconcierta profundamente a Woody, porque desafía todo aquello en lo que ha creído durante años.
Imaginen descubrir que alguien está viviendo perfectamente bien sin aquello que ustedes consideran indispensable. Es una experiencia extraña, casi incómoda, y precisamente eso le está ocurriendo. Por primera vez, Woody empieza a cuestionar seriamente sus propias creencias. No porque alguien lo obligue, no porque lo convenzan, sino porque tiene frente a él una prueba viviente de que existe otra forma de vivir. Y aquí quiero compartir algo personal. Creo que todos hemos tenido un momento parecido en algún punto. Un momento donde conocimos a alguien que vivía de forma completamente distinta. Alguien feliz con elecciones que nosotros jamás habríamos considerado. Y de repente surge una pregunta incómoda. ¿Y si no existe una única manera correcta de vivir? Esa es exactamente la pregunta que empieza a perseguir a Woody. Pero justo cuando la película está explorando esas ideas, todo se complica nuevamente. Porque el plan de rescate empieza a salir mal. Y cuando digo mal, me refiero a muy mal. Los personajes son descubiertos, las rutas de escape desaparecen, las cosas dejan de seguir el plan. Y aquí es donde Toy Story 4 demuestra algo que me encanta. Los mejores momentos de tensión no ocurren porque los personajes sean incompetentes, ocurren porque las circunstancias son difíciles, porque incluso cuando hacen lo correcto, las cosas pueden salir mal. Y eso genera una sensación mucho más auténtica. Durante el caos, también vemos algo importante sobre Bo. Aunque proyecta seguridad constantemente, ella también tiene límites, también puede frustrarse, también puede equivocarse, y eso evita que se convierta en un personaje perfecto, porque los personajes perfectos suelen ser aburridos. Los personajes interesantes son aquellos que tienen fortalezas y defectos. Bo es valiente, inteligente, ingeniosa, pero también puede ser terca, impulsiva y muy orgullosa. Lo mismo ocurre con Woody, y precisamente por eso funcionan tan bien juntos, porque ninguno de los dos tiene todas las respuestas. Mientras los problemas aumentan, también vemos algo que empieza a preocuparme cada vez más cuando reviso esta película: la obsesión de Woody. Porque aunque sus intenciones siguen siendo buenas, resulta evidente que está llevando las cosas demasiado lejos. Y aquí quiero ser claro. Entiendo perfectamente sus motivos, pero también entiendo por qué algunos personajes comienzan a frustrarse con él, porque llega un punto donde deja de escuchar, deja de considerar otras opciones, deja de pensar en las consecuencias, solo ve el objetivo. Y eso termina afectando a quienes lo rodean. Creo que esta es una de las decisiones más valientes del guión. Mostrar que incluso un personaje tan querido como Woody puede equivocarse. Puede ser egoísta sin darse cuenta. Puede lastimar a otros mientras intenta hacer lo correcto. Porque así funcionan las personas reales.